Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Hoy estamos en la octava sesión del seminario de discusión interna del departamento y vamos a tener la exposición en la tarde de hoy del profesor Ricardo López Gotti, bienvenido, que nos va a hacer nos va a presentar un trabajo que se llama Una aproximación al contractualismo de Algernon Sidney. Cuando nos presentó el tema, la verdad que yo me sentí muy entusiasmado con la propuesta, porque en nuestro pequeño país, la verdad que no hay mucha gente que conozca exactamente quién es este personaje y qué papel cumplió en el laborioso siglo XVI y siglo XVII inglés. Forma parte de un conjunto de autores con Milton, que de alguna manera giran en torno al gran acontecimiento de la revolución de Cromwell, el ataque a la monarquía de Felipe VI, y se inicia el proceso de cambio que terminará en la gloriosa revolución. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de este ámbito para plantear estos temas. Como ya adelantó el profesor Bonilla, no son habituales, porque en general tenemos la idea de que el contractualismo, hay algunos autores clásicos, ¿no? Locke, Rousseau, Hobbes, y hay una multitud de otros autores que se los menciona en muchos textos, pero en general no se los termina leyendo. Y me interesó particularmente este texto de Sidney, porque va a ser uno de los textos que influyan en los autores de la Revolución Americana en el siglo XVIII, en el constitucionalismo de los Estados Unidos, que ellos justamente citaban a Locke y también citaban a Sidney, y sobre todo Sidney por su carácter republicano. Entonces, hubo toda una tradición de autores republicanos en el siglo XVI en Gran Bretaña, que me parece interesante comenzar a explorar. Después de todo, John Locke no va a salir de la nada con sus ideas contractualistas, era un ambiente de discusión de este tipo de ideas, y hubo una tradición republicana Whig, en la cual estaba inscripto Sidney, y encontramos otros autores como James Harrington, que escribió un libro llamado Oceana, John Milton, que lo conocemos más por su labor poética, Paradise Lost, pero no por su trabajo como político. Y en particular Sidney va a influir mucho en autores de la Revolución Americana como John Adams, Jefferson, ¿no? Con lo cual este libro tiene una gran relevancia y nos encontramos con lo siguiente. Primero que este texto de Sidney fue publicado en forma póstuma, es decir, él lo escribió aproximadamente entre 1681 y 1683. El texto va a ser publicado en 1698. O sea, él muere en el 83. Con lo cual, va a tener influencia en las generaciones posteriores. Ahora, ¿por qué se da esa circunstancia que se publique en forma póstuma? Porque él fue ejecutado en 1683 por conspirar contra la monarquía. A mediados del siglo XVI hay una experiencia republicana en Inglaterra, el periodo de Cromwell, en el cual se destrona la dinastía de los Estuardo. Se abre este periodo republicano que tiene un fuerte contenido religioso, un fuerte contenido puritano, y después se da la restauración de los Estuardos. Bien, en ese clima de restauración es que Sidney va a escribir estos textos. Sidney era un partidario de la República, había sido miembro del Parlamento, había sido diplomático, con lo cual era un político activo. Y él escribe este libro, seguramente lo escribió con la intención de publicarlo después, porque el formato que tiene las citas a pie de página, está muy bien documentado. Evidentemente su propósito era publicarlo.
Pero este libro va a ser usado en su contra cuando se lo juzgue por conspiración. Es decir, él no solo quería la caída de la monarquía de los Estuardo, sino que además estaba financiado por el gobierno de Francia. Francia de la época lo que más quería es que justamente en Gran Bretaña hubiera un permanente caos, conflicto social, de modo de debilitar a su principal enemigo. Este texto entonces va a ser usado en contra de Sidney, él va a ser ejecutado por traición y conspiración. Sin embargo, va a ayudar a crear el clima intelectual que después va a posibilitar la Revolución Gloriosa de 1688, que va a crear una nueva monarquía que va a ser la monarquía parlamentaria, que en definitiva es el sistema constitucional que desde entonces está vigente en Gran Bretaña. Bien, ¿cuáles son las particularidades de Sidney con respecto al contractualismo de Locke, ¿no?, que es el que más conocemos? Bueno, a lo largo del libro, Sidney va a intentar refutar otro libro. El otro libro que él buscaba refutar era Patriarca, de Robert Filmer. Recordemos que Locke tiene dos tratados. Un tratado que siempre leemos que es el segundo tratado sobre el gobierno civil, pero tiene un primer tratado que es el tratado en el que refuta a Filmer. O sea que también, digamos, tiene este punto de partida, al igual que Sidney. Pero Sidney no discrimina en dos tratados, sino que en uno mismo va refutando a Filmer a la vez que va planteando su teoría política. Primero, una particularidad es que él es republicano, ¿no? Ser republicano en el siglo XVI era algo bastante curioso, bastante singular, porque digamos, incluso hasta el siglo XIX, lo que predominaban en las monarquías y había pocas repúblicas. Las repúblicas que había en ese tiempo eran las ciudades mercantiles del norte de Italia, Venecia, Génova, San Marino, ¿no? Eran pequeñas, digamos, polis comerciales. Suiza era la otra república, con lo cual no era un régimen, digamos, habitual y del que hubiera mucha experiencia. También estaba la República de Holanda en ese tiempo. Holanda fue uno de los lugares de exilio de muchos pensadores en el siglo XVI. Pero, ¿a qué república se va a remontar básicamente Sidney? Una república que fue de carácter histórico, la República Romana, ¿no? Esto va a influir mucho en el pensamiento de los siglos XVI, XVII, XVIII. ¿En qué sentido? Para cualquier persona culta, hasta mediados del siglo XIX, cualquier persona culta sabía historia de Grecia y Roma, la historia bíblica y la historia de su propio país. Con lo cual, esto de tomar los ejemplos del mundo antiguo, el mundo clásico, era bastante habitual, ¿no? Hablar de Julio César, los emperadores, la República Romana, era algo permanente en el discurso político. Con lo cual, quizás ahora nos llama un poco la atención, pero los ejemplos que va planteando a lo largo del texto son ejemplos que perfectamente conocía cualquier persona culta de la época. Entonces, Sidney toma como modelo a la República Romana y a las repúblicas mercantiles del norte de Italia. Y acá hay una primera distinción, que es sobre el concepto de libertad que había para Sidney, cuál es el concepto de contrato social que tenía Sidney, para ir refutando a las teorías de Robert Filmer. Filmer en principio plantea cómo se dan las monarquías. Primero que para Filmer las monarquías son de derecho divino, es un designio divino que existan los reyes y por lo tanto debemos obedecerlos. ¿Y en qué carácter? Para Filmer los primeros reyes han sido padres, de ahí el título patriarca de su libro. Y los primeros reyes han sido padres, han sido no solo padres en el sentido estricto, sino que son en cierta forma padres de una sociedad y que como buen mandato bíblico hay que obedecer al mandato de los padres. Y aun cuando, bueno, los reyes no sean estrictamente morales, aunque cometan arbitrariedades,
es un designio de Dios que obedezcamos a esos monarcas. Bien, entonces lo que plantea Sidney es, primero, que los primeros monarcas no han sido patriarcas, ¿no? Justamente los patriarcas nunca fueron reyes. Moisés, por ejemplo, ¿no? Noé, los grandes patriarcas bíblicos no han llegado a ser reyes, y nos recuerda que justamente la Biblia hace una muy buena explicación de cómo es que llegaba a haber reyes en Israel. Y los primeros reyes del pueblo de Israel fueron pedidos por el pueblo. Es decir, acá no intervinieron ni los patriarcas ni los profetas. Al contrario, los profetas preguntaban, ¿pero ustedes están seguros de lo que quieren? ¿No? Es muy interesante cómo se plantea, y el pueblo de Israel decía, nosotros queremos reyes como las otras naciones. Entonces acá Sidney nos recuerda cómo es que nace la idea del rey. Dice, bueno, en definitiva es un contrato que se hizo. El pueblo eligió a ciertas personas por sus características. O sea, el valor, como un líder militar, el rey David, por ejemplo, o por sus características sobresalientes con respecto al resto de la población. Salomón, por ejemplo. En este caso no es estricto porque Salomón en definitiva heredó el poder, pero por su personalidad sobresaliente estaba por encima del resto. Pero lo que plantea Sidney es, en principio los reyes no fueron designados por Dios, sino que resultaron de un contrato, y que ¿por qué continuamos con ese contrato a lo largo de las generaciones? Porque que una persona tenga grandes cualidades no significa que sus descendientes las tengan. Entonces, primero plantea esto. Por otro lado, dice, esa herencia del poder no ha sido más que una usurpación. Y cuando se usurpa el poder ya deja de ser un monarca para ser un tirano. Entonces se pregunta con bastante criterio por qué había que obedecer a los antiguos emperadores romanos, ¿no? Había que obedecer a Calígula, a Nerón, o sea, cuando cometían crímenes. ¿Cuál era el designio de Dios en todo esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Y lo que Sidney plantea es que, primero, ese contrato es con respecto a una persona. O sea, el pueblo designa a esa persona para ser rey, pero esto no tiene por qué continuar a lo largo del tiempo. Eso por un lado. Por el otro, señala algo muy interesante, y es que esa usurpación del poder lleva a una ruptura justamente del contrato. ¿Por qué? Porque para Sidney el propósito del gobierno es la libertad. Bien, hasta ahí pareciera ser lockeano, ¿no? Pero, ¿qué libertad? Es la libertad de los seres racionales. ¿Y qué entiende Sidney por seres racionales? Bueno, Sidney plantea que los seres racionales son aquellos que tienen dominio sobre sí mismos, los que son virtuosos, los que pueden distinguir entre el bien y el mal, y aquellos que no pueden refrenar sus vicios y sus defectos son esclavos de sus propias pasiones, con lo cual no son seres libres. Por lo tanto, obviamente lo que fomentan las monarquías, según Sidney, es que existan este tipo de personas esclavizadas, estas personas que no pueden refrenar sus vicios, porque esto hace que se perpetúe esta usurpación. Entonces, acá hay una primera distinción que, por ejemplo, contractualistas como Locke no tienen, ¿sí? de distinguir a personas libres y virtuosas de seres que son bestiales o casi esclavos. Esta es una primera distinción. Y tampoco Sidney hace referencia al estado de naturaleza. No plantea este estado de naturaleza, o sea, no dice que antes del contrato hubo un estado de naturaleza, sino que da a entender que había una sociedad ya formada, pero que en algún momento, por circunstancias o tipo algún conflicto bélico, o bien por que necesitaban a alguien que sobresaliera,
que eligen a uno de estos monarcas. Entonces hay una distinción interesante, el tema de la virtud. Y acá, ¿a dónde recurre? Nuevamente a Roma, ¿no? Él plantea la idea de la República Romana como una república de ciudadanos virtuosos, en la cual estos ciudadanos, al ser virtuosos, son generosos, son obedientes de la ley, son moralmente, digamos, sobresalientes con respecto a lo que ocurre en las monarquías, y además lo que él plantea es, justamente cuando haya un gobierno de carácter popular, aquellas personas que todavía no, digamos, no tienen un dominio de sí mismos, no son racionales, sino que están sujetos a sus pasiones y sus vicios, esas personas lentamente, de alguna forma, vamos a ver que se van a ir volviendo racionales. Acá hay una visión un poco ingenua, ¿no?, de lo que planteaba Sidney sobre lo que iba a ser las consecuencias de la libertad, ¿no? Él decía, la libertad va a generar no solo el nacimiento de estas virtudes, sino también va a dar un gran desarrollo a las artes, las ciencias, el comercio, porque las personas naturalmente supuestamente se inclinan por lo que es bueno, ¿no? Eso teóricamente sí, estaríamos de acuerdo. Pero él, digamos, es interesante que plantea esto, y acá quiero hacer una distinción, me parece importante señalarla, que es que uno pensaría, bueno, entonces el Estado promotor de la virtud y defensor de la virtud, de alguna forma estaría propiciando algún tipo de sistema educativo. No, Sidney no está hablando en esos términos, ¿no? Eso sería algo bastante extemporáneo, plantear eso en el siglo XVI. No lo pensaba así, sino que probablemente él estaba pensando en términos de imitación de la conducta. Es decir, al haber estos ciudadanos virtuosos en este clima republicano y justamente favorable a estas ideas morales, seguramente él pensaba que esto iba a ser imitado por el resto de las personas y que lentamente se iban dando estos grados de aumento de la moralidad. Estos son digamos, las características centrales de este texto, que como ven es bastante extenso, ¿no? El libro de Locke es mucho menos, es muy abundante en ejemplos históricos y en disquisiciones. Y hay otro tema que me parece muy interesante, que es que él empieza a plantear la idea de que las repúblicas no son belicosas en sí mismas. Es un poco lo que después va a plantear Kant, ¿no? La paz perpetua, la convivencia de las democracias. Da una idea un poco de esto, lo que pasa es que en ese contexto todavía era algo absolutamente teórico, pero él suponía que al haber un aumento de gente virtuosa y racional, bueno, los estados básicamente al constituir ejércitos lo iban a hacer para su propia defensa, no para agredir a otros. Y esto es algo que él también notaba en las monarquías, que justamente los monarcas de la Edad Media y la Edad Moderna basaban mucho su prestigio en el triunfo militar. Entonces él suponía, bueno, lo que va a ocurrir con las repúblicas es que los mandatarios no van a buscar su gloria, sino la virtud. Y esto no se consigue con las armas, sino con la vida pacífica. Esto, por ejemplo, es uno de los temas que vamos a encontrar después en los autores de la Revolución Americana, este tipo de pensamiento, ¿no? Los padres fundadores hablaban en términos de la virtud, hablaban pensando también en una república de carácter agrario muy similar a la romana, y por ejemplo, un poco tomando estas ideas, es que los padres fundadores nunca pensaron en un ejército permanente para los Estados Unidos. Los ejércitos se constituían en un caso de guerra, ¿no? Y si no, no tenía sentido esto, porque, y yo creo que acá había un rastro de Sidney, un ejército permanente siempre va a ser una tentación para conquistas.
para conquistas, para conspirar y para buscar la gloria militar. Entonces, este libro, si bien podemos ver que hay temas que todavía son relativamente antiguos en el discurso, ¿no? El tema de la virtud, de la moral, son cuestiones que todavía tienen un pie en la filosofía política de la antigüedad. También está planteando en términos contractualistas bastante modernos, ¿no? O sea, es una postura intermedia entre lo que era la filosofía política clásica y lo que después va a ser todas las corrientes contractualistas modernas.